Vamos a correr. Hay tanto ahora en Éxodo capítulo 20, 22, que apenas el tiempo no sé cómo lo vamos a resolver. No importa, como siempre. Así que arranquemos con, veamos. ¿Por qué quienes se dedicaren a la hechicería debían morir? Debemos saber que el pueblo que salió de Egipto, ellos tenían poco o ningún principio moral y muchísimo menos espiritual. No debemos pasar de largo nunca que su abolengo venía de esclavitud y de enseñanza egipcia. Muy poco pudieron hacer sus ancestros para mantener una moral digna o una moral distinta del paganismo de Egipto. Así que ellos venían de todo tipo de costumbres sucias, entre ellas la hechicería. ¿Por qué la Biblia condena tanto la hechicería? Es que si hay una ramificación del demonismo en forma directa, podemos estar seguros que la hechicería es precisamente esa vía. Es el vínculo directo para posesión demoníaca, para influencia demoníaca y para cualesquiera otras cosas que se deriven de esto. De ahí la gravedad de este asunto. Siguiente, dice, ¿practicaban la sodomía los hebreos? Absolutamente sí. Claro que practicaban la sodomía. Ellos, insisto, traían relaciones paganas. Y en Egipto la depravación sexual era parte de su estilo de vida. Sé que en nuestro contexto nos puede parecer sucio, aberrante, insufrible, siquiera la idea de la bestialidad o la sodomía, pero esas eran las prácticas que ellos traían de Egipto. Siguiente, dice, ¿cómo debía el campamento hebreo? Bueno, esta la voy a saltar porque es demasiado obvia. Está bien que los cristianos presten dinero como negocio legítimo. Interesante si están prestando atención a aquellos que se dedican a prestar dinero, porque es un mensaje extra para ustedes. Hay dos términos que ocupa la Biblia para condenar el prestar dinero. Uno es usura y el otro es logrero. Usura es prestar dinero a un alto interés y logrero es un acaparador. Lo que la Biblia condena es un acaparador y alguien que se enriquece de forma injusta con la necesidad de otros. Significa que si alguien presta dinero con un interés justo, no es un usurero, ni es un logrero, sino que simple y sencillamente está haciendo un negocio. Esto es tan simple y sencillo. Nadie pensaría en que si yo compro un celular para volver a venderlo y que el precio es mayor al de compra, soy deshonesto o soy usurero. En el peor de los casos me tildarían de comerciante, pero eso no es un vicio, eso es una virtud. Bueno, la única diferencia entre el celular y el prestamista es el dinero. Uno está negociando con un producto y el otro está negociando con dinero nominal, pero el asunto es igual. ¿Acaso estoy con esto diciendo que la Biblia aplaude a los prestamistas? No. De hecho, lo que se vuelve punto de honor en esta pregunta y lo que se vuelve conflictivo es responder esto. ¿Y cuál es el interés justo? Porque nunca he escuchado a alguien decir que
los banqueros sean usureros. De hecho, hasta cierto punto terminan siendo admirados y aplaudidos los que se dedican a la banca. A eso súmele, antes de yo insultar a los banqueros, ¿debo quejarme de su trabajo, de su servicio, o debo agradecerlo? Les hablaré de mí, no estoy hablando de usted, ni estoy defendiendo, ni he recibido comisión de ningún banco. Pero yo no podría optar a una casa propia si no hubiese existido un banco que creyera en mí y me diera un préstamo. Hace 31 años, porque recuerdo que mi primer crédito lo hice a los 19, comencé a trabajar a los 17 y a los 19 hice mi primer crédito. Pues bien, debo desde entonces y hasta la fecha, en 30 años, mi trabajo, por supuesto, es ser pastor, pero con humildad comento que en el tiempo libre aprendí a construir un poquito. Y ese poquito me dejó construir hasta la fecha 6 casas, una más, una menos. Y en las 6 casas el fenómeno fue el mismo. Yo nunca trabajé con mi dinero hasta la fecha. Siempre he trabajado con dinero del banco. Ellos han creído en mí. Bueno, no les importa mi nombre. Ellos han creído en mi crédito. Y ese récord crediticio me ha abierto las puertas a un segundo, un tercero. Y sí, por supuesto que he ganado un poquito de dinero en esas experiencias. Entonces, debo decir, ¿el banco se convirtió en un usurero, en alguien a quien yo debo agredir, o el banco finalmente fue un aliado? Sí, pastor, pero ¿qué decir de aquella persona que se está enriqueciendo de alguien que acaba de perder un familiar y entonces le da dinero y luego le arrebata la casa? Los bancos también arrebatan casas. También el punto vuelve a ser el interés. ¿Qué es lo justo? ¿La Biblia lo establece? No. De hecho, si quisiéramos dar una respuesta con esto a la luz de la Biblia, los hombres de negocios se van a meter en un gran problema, porque la Biblia siempre favorece a los pobres y siempre dice que deben ser condonadas sus deudas y siempre exige a los que tienen dinero que perdonen y que ayuden y que favorezcan a los pobres. Con esto estoy diciendo que consecuentemente el prestar dinero no sería ningún negocio en el reino del Señor, porque nadie podría reproducir sus bienes debido a que la ganancia sería menor. Pastor, en total, ¿qué hago? ¿Presto, no presto? Bueno, que el Espíritu Santo le guíe, pero no olvide que todo lo que hacemos debe ser para bendecir y para hacer bien. Bueno, eso en cuanto a la pregunta 4. La pregunta 5, ¿podemos insultar a los que ocupan puestos de gobierno y agredir a los que presiden? No, y especialmente en época electorera. Lejos estoy de simpatizar con algún líder político y que alguien piense que voy a favorecerles al decir esto porque tengo alguna simpatía. No, yo solo estoy con ustedes leyendo la Biblia. Y el capítulo que hoy correspondía dice que no podemos insultar como cristianos a los que ocupan puestos de gobierno, ni a los que presiden podemos agredir. Oiga, pastor, y si no estamos de acuerdo, bueno, pues entonces hay que guardar silencio. Pero insisto, no están escuchando mi punto de vista, no es esta mi opinión, es lo que la Biblia está enseñando. Y yo solo estoy leyendo y tratando de aplicarlo. Hay 2 preguntas en internet. A ver. Hermano Fernando pregunta, pastor, si la palabra de Dios nos dice que el diezmar es el 10% de nuestro salario,
Entonces, el ser prestamista justo sería también el 10% de interés. ¿Cree que sería justa esa situación? ¿Fernando qué? Fernando Laínez, el abogado. Hola, hermano Fernando. Abogado, dice. Y casi dijo abogado, debía ser. No, Fernando, yo creo que no podemos siquiera sugerir qué es lo justo. La Biblia dice que nosotros como cristianos debemos dar el 10% al Señor, pero ese es un asunto totalmente espiritual y es el 10% mensual. Regularmente los bancos prestan de forma anual, pero creo que no hay ningún parámetro bíblico para siquiera hacer conjeturas de cuál sería el porcentaje justo. Yo más bien creería que depende del contexto y de cada quien. El caso puntual es el mío. A esta fecha, sé que algunos me van a apedrear, pero a esta fecha tendría que decir, el banco fue un aliado. Pero a los que les han arrebatado sus casas, tendrían que decir, el banco fue mi enemigo. Depende de cada contexto. Sí, la otra. El tío Carmelo pregunta, ¿sería adulterio lo que dice Éxodo 22:16? Dice, si alguno engañare a una doncella que no fuera desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Bueno, si está casado dice, sería adulterio. Porque no especifica si el hombre es casado, solo dice un hombre ¿qué dice? Si está casado sería adulterio, si está soltero sería fornicación. Independientemente si es adulterio o fornicación, el pecado sexual al final de cuentas es el mismo. Lo que cambia quizá es la consecuencia. Sin embargo, debemos prestar atención a este asunto, tío. Estas leyes secundarias que aparecen en el libro de Éxodo, note que digo secundarias como una interpretación personal que si me equivoco tienen todo el derecho de apedrearme. Cuando digo secundarias es que no las estoy poniendo en la misma posición que el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, que son las que anteceden a estas, de ahí que yo les llame secundarias. ¿En qué contexto estas leyes han sido dadas? Estas leyes más bien le han sido dadas a Moisés para tratar de legislar el desorden, el resquebrajamiento socioeconómico de la sociedad existente. ¿Y cómo venía esa sociedad que salió de Egipto? Pues una catástrofe. Ellos no tenían leyes, ellos no tenían moral alguna, el desenfreno en todas las áreas era el colmo. Entonces pareciera ser en algún momento como que Moisés está intentando organizar y poner leyes. En este caso, Dios está a través de Moisés legislando una sociedad corrompida, tratando de enderezar una sociedad en total resquebrajamiento. Y desde ese contexto el asunto cambia. ¿De qué hablo? Algunos venían con 2 o 3 mujeres. Imagine la gravedad del asunto. Otros estaban acostumbrados al incesto. Otros estaban acostumbrados al sacrificio de niños. ¡Wow! Todo era difícil. ¿Saben? Por eso es que nuestro Señor se llevó a Israel durante varios años al monte a entrenarlos, a tratar de calificarlos, a prepararlos, a limpiarlos por todo el desenfreno que ellos traían. Así es que más que responder si es adulterio o si es fornicación, el asunto de la depravación sexual era el mismo y lo que se estaba intentando era poner un orden moral al respecto. ¿Sigo? Sí, hay una más. Otra. Hermana Janet pregunta, Pastor, buenas noches. Sí. ¿Por qué la parte económica en nuestras vidas se vuelve una parte tan difícil, tanto de perdonar o de soltar? Interesante, hermana. Es incluso tan delicado de hablar de eso. Gracias porque vuestras preguntas sin duda enriquecen el programa y desde luego enriquecen mi vida. Hermana, la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero es la raíz de todos los males, dice que es el amor. El problema es que son contados con los dedos de la mano en una sociedad de millones aquellos que no terminan enredados
en el amor al dinero debido a los privilegios que el dinero nos prodiga. Y todos, en una u otra forma, vergonzosa y lastimosamente quedamos enredados. Y entonces el dinero termina destruyéndonos en una u otra área. Por ello, debemos tener tanto cuidado con eso. Por ello, Pedro nos instruyó ayer en el estudio de la Biblia, en el estudio dominical de la iglesia, que los que están como líderes no debemos ser codiciosos de ganancias deshonestas. Bien, debo pasar a otra pregunta. O había más, pero igual ya no hay tiempo. ¿Por qué quedaría esto? Dicen que varios me llamaron diciendo, hey, pastor, tropezamos con este asunto, no sabemos cómo hacer. ¿Por qué quedarían ciegos al recibir presentes? Saben, les diré que, bueno, Jenny también se hizo nudos, pero les diré por qué se hicieron nudos. Porque algunos de ustedes intentan responder la guía en el orden. Entonces, si ya respondieron la número 8, siguen leyendo, después van a encontrar la número 9. Y en este caso, parece que las alterné y no lo hice a propósito. Esta vez, de vez en cuando, de veras, pongo alguna cascarita tratando de estimular vuestro intelecto, pero esta vez estuve lejos de querer hacer eso. Lo único, no sé por qué, algo pasó a mi alrededor y lo hice de esa forma. Si ustedes revisan todo el texto, van a descubrir que se viene hablando de juzgar. Entonces, en este momento, Moisés está poniendo en orden a los jueces y les está diciendo que no se dejen sobornar, ni siquiera de forma amable. Porque esto de traer presentes es cuando los jueces, está bien, aquí le traemos un pequeño presente, un pequeño regalo. Usted y yo sabemos ya de sobra que esos presentes son sobornos. Dijo alguien en una frontera, estábamos en un viaje misionero y no nos dejaban pasar, qué sé yo por qué, y salió uno de los extranjeros que apenas hablaba español y me dijo, ¿qué pasa? Y yo le respondí, ese no nos quiere dejar pasar, los vio a ustedes tres, ojos azules, cabello rubio, y no nos va a dejar pasar porque quiere dinero. Y él sonrió y se movió hacia donde estaba el oficial de migración. Y yo dije, este nos va a meter en otro lío. ¿Y saben lo que hizo mi amigo? Le dijo al oficial de migración en un pésimo español, mire, señor oficial, ayúdenos. Fíjese que yo tengo una ofrendita aquí. Es una ofrenda, nada más, así, una ofrenda. Ayúdenos. Dije, de aquí vamos para la cárcel por este. ¿Y saben qué dijo el oficial de migración? Bueno, como ofrenda está bien. Dijo, el obrero es digno de su salario. Yo en ese momento pensé, alguna vez oyó del evangelio, está aceptando soborno en terminología bíblica, pero soborno al fin. Así es que perdonen esta anécdota, pero eso es precisamente lo que Dios está diciendo, que ellos iban a perder. Primero dice en forma retórica que van a perder la visión de su llamado como jueces, y segundo está diciendo que el Señor les va a provocar ceguera por ambiciosos. Ese es el punto. Bien. Seguimos. Hasta aquí con el libro de Éxodo. ¿Por qué estoy corriendo? Bueno, que me quedan 4 minutos. Sí, empecé tarde, las disculpas. Así que tengo que ir al libro de Spurgeon, Discurso a mis estudiantes. Cambiamos página y ahora vamos a las preguntas del libro de Charles Spurgeon. Dice, ¿el tiempo de descanso es tiempo perdido? Como quisiera que algunos pudieran responder si no han leído el libro y sonreír con vuestras respuestas. Repito la pregunta, ¿el tiempo de descanso es tiempo perdido? Antes de que respondan,
voy a ocupar el lenguaje elocuente y retórico de Spurgeon para llevarles a la respuesta. Cuando el campesino para sus labores y en cuclillas toma una piedra de afilar para hacer que su herramienta vuelva a tomar la fuerza y el filo que necesita, les pregunto, ¿podemos decir que esa hacha, ese corvo o esa cuma está descansando? Sí, podemos decirlo. Por supuesto que sí, porque esa hacha, ese machete o esa cuma, ¿para qué han sido diseñados? Para cortar. Pero para poder cortar con eficiencia necesita ser afilada en un tiempo de descanso al trabajo para el cual fue diseñado. En forma similar, Spurgeon nos dice que todos aquellos que hemos sido llamados al ministerio en cualesquiera áreas, maestros de capilla, pastores o lo que fuera, todos debemos afilar nuestra hacha y eso requiere descanso. Burdo, pésimo ejemplo, pero tal vez útil. Mi garganta cada domingo queda lacerada después de predicar 3 veces. Tal vez porque uso mal mis cuerdas bucales, quizás por mi edad, pero se siente lastimada. Debo el día domingo por la tarde y lunes, durante buena parte del día, apenas y hablar, para regresar a las 8 y que mi garganta funcione. Y no está en óptimas condiciones, pero es necesario. Así en cualesquiera de nuestras actividades. Pero claro, no debemos olvidar que cuidado con no administrar bien nuestro tiempo, porque de lo contrario sería despilfarrarlo. Entre el descanso y el despilfarro, la línea fronteriza es tan tenue y tan peligrosa que los hombres y mujeres sin conciencia caerán en un abismo. Luego, dice que es lo que se recomienda a los que aman la tranquilidad de espíritu, aquellos que disfrutan no meterse en problemas, los que dicen, yo pago por no tener problemas, soy un hombre pacífico, a mí no me gustan las complicaciones, yo quiero en paz. Bueno, atentos, todos los que gustan tranquilidad de espíritu, Spurgeon les recomienda algo explícita y abiertamente. ¿Qué es lo que les recomienda? No ingresen al ministerio. Y si ya están, abandónenlo. Porque el ministerio no es un sillón para estar lejos de los problemas. Minutos atrás, mientras cenábamos, le dije a mi familia, y especialmente me dirigí a mi hijo que se está entrenando para ser pastor, tan fácil que sería el ministerio y tan bonito que sería el ministerio si nuestro trabajo fuera solo predicar. Pero tenemos que bajarnos del púlpito y pueden estar seguros que allí abajo hay tantas cosas que nos quitan la tranquilidad, pero que son parte del ministerio. Bueno, mil gracias por haberse conectado una vez más. ¿Se nos quedó algo, Jenny? ¿Había alguna pregunta más? No. Termino con 3 frases que deberíamos memorizar. Quien responde las guías dice, si no ceba su lámpara, esta se le apagará. Y si no abre algún paréntesis en sus trabajos, acabará por adquirir una enfermedad
prematura. Conste que yo conseguí enfermedad prematura por no hacer eco del descanso. Durante años yo fui uno de esos necios pastores que decíamos, o decía yo, no sé cuántos lo repiten o lo repitieron, yo no tengo día libre. Y cuando alguien decía, ¿cuál es su día libre? ¿Qué es eso? Con orgullo lo decía. Vaya necedad, supieran cuántas enfermedades me habría evitado si hubiera escuchado el consejo de la Biblia y de otros consejeros. La otra frase, en una carrera larga haremos más a veces si hacemos menos. Gracias por conectarse, por estar con nosotros. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buenas noches a todos.